Y como le contábamos al principio de este programa, se desarrolló hoy esa ceremonia republicana, que es propio de la República, no del Partido Republicano, aunque alguien dirá que fueron las dos, porque como estaba presidida por una mujer del Partido Republicano y el Consejo estaba mayoritariamente compuesto por personas del Partido Republicano, alguien dirá, calza, es una ceremonia republicana, que es el adjetivo de la palabra, que es un adjetivo, y del Partido Republicano, pero eso es broma y mala. Es una ceremonia donde el Consejo, la presidenta del Consejo, le entrega al presidente de la República el texto formalmente, después de 8 meses, y ese texto va a ser sancionado o nos van a invitar a los ciudadanos a votar, a leerla, informarnos y votar si nos gusta o no nos gusta, qué nos parece. Pero tiene un montón de guiños, tiene un montón de provocaciones para analizar lo que viene. Y para eso están con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar aquí. Un gusto estar de regreso. Igualmente. Pues. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, la Universidad de Portales. Nerea, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias. Lamentablemente sacaron los Panamericanos, pero por lo menos estamos de vuelta. Pero aquí estamos para tratar de entender qué es lo que sucede o por dónde van a ir los caminos de este plebiscito. Le quisiera preguntar hoy, a la misma fecha de hoy y lo que ocurrió con el proceso anterior, ¿qué diferencias ven, qué diferencias detectan ustedes para ver después hacia adelante? Una de las primeras cosas que a mí me parece muy relevante es más o menos la tendencia que se veía en las encuestas respecto del proceso anterior y el proceso actual. Es decir, para el proceso actual, la bifurcación entre apruebo y rechazo que se fue dando más o menos cuando se conoció el caso Rojas Vade, las líneas, ¿cierto? Si vemos el gráfico, las líneas del apruebo y rechazo se fueron separando, fueron en paralelo y después nunca más se volvieron a juntar. Y pareciera ser que ahora, en el proceso actual, si vemos las líneas de los gráficos, pareciera ser que están un poquitito más cerca que respecto a hace, por ejemplo, un mes. Eso no quiere decir necesariamente que se vaya a dar vuelta, pero eso puede ser que se están acercando un poco más de cara a la elección, el plebiscito más bien. ¿Ves alguna similitud o cuáles son las grandes diferencias con el proceso anterior en este momento? Yo veo pocas similitudes y muchas diferencias. Quizás la única gran similitud es que en el acto final cantaron el himno nacional, como no lo habían hecho en la inauguración, como lo hicieron hoy muy fuerte. Pero fíjate que al menos dos diferencias relevantes. Una de forma. Yo creo que este fue un proceso en términos generales exento de excesos, de polémica, de Rojas Vade, de tías Pikachu, de tipos votando desde la ducha, de muchas señales de forma que fueron de alguna forma mermando el apoyo de la ciudadanía y de alguna forma también ahuyentando quizá a aquellos que eran más defensores de un cambio constitucional en ese minuto. Y en el fondo también hay diferencias importantes en el texto, en lo que se consagró hoy versus lo que se entregó a plebiscito el 4 de septiembre. Insisto, este es un texto mucho más moderado, que creo que está más adecuado al momento político-social del país. Las constituciones son presa de su momento, o sea, no pueden estar exentas. Y tengo la sensación de que este texto versus el que rechazamos el 4 de septiembre del año pasado, está mucho más adecuado a nuestra realidad, a nuestra historia. Déjeme preguntarle por si ven o no una similitud. Un texto partisano, un texto que obedece a que la mayoría no se abrió a conversar para generar más amplitud. Esa es la acusación cruzada que hay. ¿Ustedes ven esa similitud de ambos procesos, Nerea? Bueno, a mí me parece que las palabras de la presidenta del Consejo son bastante decidoras en ese sentido. O sea, ella indicaba cuando, por ejemplo, asumió la presidencia del Consejo que Chile vivía una crisis moral y social de proporciones, y me parece a mí que el borrador que construyeron dentro del Consejo intenta responder a esa crisis moral principalmente y crisis social de la cual el sector mayoritario que tomó las decisiones más importantes que hoy día están en el borrador de Constitución cree que son necesarias para Chile. Hay una cosa sí que a mí me gustaría mencionar, y es que yo no quisiera que olvidáramos en el análisis por qué llegamos a este proceso. Y todo se remonta al 2019 y todas las demandas que la ciudadanía expresó en su momento.
Y a mí me parece que ni el proceso anterior en su totalidad, ni el proceso actual son capaces de responder a esas demandas como cimiento. Ahí ves entonces una similitud. Sí. No han sido capaces. No han sido capaces para generar este cimiento social político. ¿Y ves un texto partisano o de imposición de mayorías sobre minorías? A mí me parece que sí, sin duda, sin duda. Rodrigo. Yo me voy a hacer cargo de la última parte y voy a volver a la original. Yo creo que es injusto a una constitución tratarle que sea la solución de todos los problemas sociales. No lo fue, no lo ha sido. Finalmente este proceso fue una respuesta política e institucional a la crisis de octubre de 2019. Pero si uno analiza las constituciones del mundo y lo que ha sido nuestra historia y los textos, la verdad que yo creo que se jugó mucho con las expectativas de las personas, porque básicamente los temas de salud no se resuelven con una constitución, los temas de pensiones tampoco se resuelven. O sea, las grandes demandas sociales no están en un texto constitucional buscando soluciones. Sí era una salida para buscar un nuevo pacto social, corregir cierta asimetría de nuestro sistema político. Y en eso ni el anterior ni este se hace cargo, que coincido con Nerea desde ese punto de vista. Y frente a dos críticas, yo he escuchado dos críticas muy potentes. Una que dicen que una constitución muy partisana. ¿Tú no encuentras? Yo, fíjate, voy a tratar de ser lo más objetivo posible. La otra es maximalista. Es una constitución, si bien más extensa que la actual, creo que está lejos de ser maximalista. Está compuesta por 208 artículos. Si bien hay algunos extensos, creo que escapa de esa visión global que trata de imponer un programa de gobierno como se ha intentado implementar. Y partisana, si bien tiene ciertos elementos que uno puede decir son identificables con una mirada más conservadora o de centro-derecha, yo tengo la sensación de que esta Constitución en su gran eje llegó a grandes consensos. Lo que pasa es que no en todo. Lo que sí coincido es que no es perfecta, tiene elementos que sin duda me encantaría mejorar. ¿Ves en alguna parte alguna huella de un intento de una mayoría pasar por sobre una minoría? Fíjate, Matías, se ha discutido mucho y yo creo que quizás la polémica, yo creo que finalmente injusta y poco, de alguna otra forma, consensuada por parte de expertos y consejeros, de fijar el concepto del qué o el quién, dio mucho pie para la discusión de si esta Constitución era muy conservadora, que han miradas diferentes, expertos distintos de todos lados, que finalmente uno analiza el texto y se da cuenta que no altera grandes políticas públicas que se han ido consolidando en favor de las mujeres, como el tema del aborto 3 causales. Entonces, siento que se caricaturizó mucho ese tema y eso dio pie quizás para otra. Pero lo veo lejana a ser una constitución partisana, Matías, desde un punto de vista desde la mirada social y política. Nerea encontraba que había una similitud en ambos textos en que ninguno de los dos ha sido capaz, dice Nerea, de dar respuesta al origen de octubre del 19. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Sí, yo también creo. Es que, insisto, las constituciones por sí solas no son elementos que vengan a solucionar problemas de políticas públicas que eran los que estaban en la calle. Mejor salud, mejor vivienda, derecho a la vivienda, mejores pensiones. Esos temas no habían estado en la historia, no están presentes. Hay ciertas libertades y derechos que de alguna forma protegen de alguna forma, o alguna mirada, estas reclamaciones. Pero tampoco te dan la certeza de que dichos derechos van a estar de alguna otra forma consolidados o consagrados al día siguiente que aprobemos el texto. Eso no va a pasar ni en esta y probablemente nunca en una Constitución. Nerea, ¿cómo viste el acto de este martes? Yo vi el acto fundamentalmente desde el punto de vista de intentar convencer, sobre todo que este proceso fue muy diferente al anterior, intentar desde ese punto de vista desmarcarse del proceso anterior. Y creo que también ha sido, no solamente ahora en el acto final, sino también a lo largo sobre todo la discusión del Consejo, intentar hacerlo. Pero aún así me parece que hay cosas que son súper interesantes de analizar, que pueden ser muy diferentes quizás a lo que nosotros pensábamos originalmente, como por ejemplo, estoy muy de acuerdo con Rodrigo, que decía que en realidad las constituciones no están para solucionar ni ser la píldora mágica de un país, pero por ejemplo la presidenta decía que esta constitución en el fondo va a combatir la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, que ciertamente están dentro de la agenda que hemos visto en la opinión pública,
como más saliente el último tiempo y por ende, y elementos también que republicanos sobre todo hicieron campaña para la elección del 7 de mayo, pero aún así me parece a mí que si bien es cierto, esos elementos están ahora en la Constitución, como bien decía Rodrigo, hay elementos que en general son más bien de políticas públicas y ahora quedan atadas a la Constitución y desde ese punto de vista no me parece a mí que deje mucho espacio para que políticas públicas que se quieran, digamos, desviar un poco de lo que dice la Constitución puedan surgir. Y desde ese punto de vista quizás se parece un poquitito más de lo que pensábamos este borrador que el borrador anterior. ¿Rodrigo? Yo coincido con tu primer análisis, Matías. Creo que fue un acto republicano en el sentido de que efectivamente se consagra una institución y que cierra un proceso de manera bastante prolija y mucho más... Un acto propio de la República. Un acto muy propio de la República en que creo que tanto el presidente como la expresidenta del Consejo tuvieron sus miradas republicanas. Una muy partidaria con respecto... Para algunos ella, Beatriz Zevia, se salió un poco de su margen institucional y defendió su postura sin representar necesariamente a la mesa, por ejemplo. ¿Tú sientes que ella abusó un poco de su posición? Yo creo que en su rol de presidenta me hubiese gustado un discurso mucho más en la línea de unidad, de futuro, de unificar a los chilenos y, por ejemplo, no distinguir entre chilenos reales, falsos, como los bozó en algún minuto. En ese sentido me pareció mucho más prolijo el discurso del presidente Boric, que yo creo que de alguna otra forma fue bien preparado, de haber una estrategia detrás del presidente, justamente tratar de estar sobre el texto para justamente lo comentábamos un poquito. ¿Por qué? Pues yo tengo lo comentábamos que finalmente, y pasa mucho en los plebiscitos y en las elecciones interperiodo presidencial o durante el mandato de algún presidente, que las elecciones tienden a confundirse o analizarse desde la perspectiva de la gestión del gobierno que está en ese momento, que fue un poco también lo que pasó el 4 de septiembre. Fue un texto sin duda alejado de la realidad, lo que tú quieras, pero también hubo una mirada de plebiscitar la gestión del gobierno en ese minuto. Pasó el plebiscito de entrada también. Pasó en el plebiscito de entrada, Piñera. Claro, en el caso de Piñera. Y yo creo que el presidente Boric no quiere repetir ese error. Y por eso estuvo muy por encima del proceso, con una mirada muy republicana, y tengo la sensación de que esa mirada va a tratar de mantenerla hasta el 17 de diciembre, de no involucrarse mayormente, de ser un observador. Nadie va a dudar de que el presidente probablemente va a votar en contra. O sea, sus partidos, sus cercanos, todos votan en contra, pero yo tengo la sensación de que no va a repetir ese error de involucrarse directamente, como sí pasó en la primera elección, para justamente no transformar la elección del 17 de diciembre en un plebiscito de su gestión. Pero eso, según la literatura o los expertos, es relativamente imposible. El que los plebiscitos no se conviertan en un juicio ciudadano al devenir de los gobiernos, en cualquier parte y en cualquier momento. ¿Puede pasar eso ahora? Sin duda. No hay cómo, sobre todo, y especialmente, creo que ahí está la diferencia, especialmente cuando un gobierno da una luz clara de cuál sería la preferencia que escogen en estos mecanismos que la literatura llama mecanismos de democracia directa, pero que son desde arriba hacia abajo, porque los plebiscitos son preguntas que hace la élite política de arriba hacia abajo, sin que la ciudadanía tenga, digamos, la facultad de decir, bueno, entre dos opciones en realidad quiero tener 4, no 2 opciones apruebo o en contra o apruebo o rechazo, sino que más bien quiero tener 4 opciones y poder decir más cosas. Estos mecanismos de democracia directa desde arriba hacia abajo tienen esa digamos, ese problema que justamente está muy, muy asociado al gobierno de turno, siempre y cuando el gobierno de turno, por supuesto, dé luz clara o uno tenga una idea más o menos de qué opción van a votar. En ese sentido, me parece que la estrategia oficialista de mantener al margen al gobierno lo más posible, sabiendo que los partidos que respaldan al gobierno ya dijeron cómo van a votar, es lo más lógica posible, pero es imposible que sea impermeable la visión del gobierno. El presidente tiene un carácter personal que es muy de improvisar y muy de, como se dice en buen chileno, muy de guata, ¿no es cierto? Disculpando el término tan coloquial, pero se entiende muy bien. Es apasionado, se deja llevar a veces por comentarios fuera de su libreto. Y queda 1 mes y 10 días. ¿El presidente, ustedes creen que en algún momento
¿se va a traslucir o se va a acercar a explicitar su preferencia? Yo creo que lo va a tratar de evitar a toda costa. Hoy lo hizo. Hoy yo creo que navegó muy por encima del discurso. Es que hoy era un momento muy clave para eso, entonces era más fácil prepararlo. Pero en alguna entrevista, en algún punto de prensa. Pero tuviste un punto clave. El presidente tiene salidas espontáneas que tienden a jugarle en contra. En general, las salidas espontáneas del presidente nunca han jugado a favor. Y sin duda, o sea, es muy difícil separar una elección durante un gobierno de la gestión del propio gobierno, pero que sea el propio gobierno, el propio mandatario que contribuye a eso, yo creo que se van a tratar de evitarlo. No vamos a ver, recordemos, por ejemplo, las frases que tenía el ministro Jackson, que nuestro programa de gobierno está condicionado al resultado del 4 de septiembre, o varios ministros que fueron llamados a atención por el Contralor por el rol que estaban ejecutando. Por eso quedó claro como un error manifiesto. Exacto. Entonces, Jackson le costó caro probablemente eso. Daniel, ¿tú crees que el presidente va a poder evitar manifestar su preferencia? Yo creo que dentro de todas las luces que puede dar, porque lo más directo sería decir, no, yo voy a votar de todas formas así. Eso obviamente no lo vamos a tener, creo yo, por lo menos de aquí al Y decir algo así como, usted sabe perfectamente qué es lo que voto yo. Sí, eso yo creo que sin duda está dentro de cómo se ha comportado el presidente de la República durante este tiempo. Ahora, sí lo que yo quería destacar es que me parece que es probable, porque es una persona que pueda abstenerse de decir algo tan directo, pero sí hay que recordar que el gobierno ha sufrido mucho por entrevistas que han dado personas que están en el gobierno o que dirigen partidos que son parte del gobierno, con entrevistas que después les cuestan caro, después meses se está hablando respecto de lo que se dijeron. Entonces, si bien yo creo que el presidente puede ser capaz de mantenerse lo más al margen posible, quizás habría que mirar dentro del Frente Amplio para Me gustaría, por último, que ustedes analicen la actitud que está tomando el sector de derecha del Partido Republicano. No me equivoqué. A la derecha del Partido Republicano. Que Johannes Kaiser, Tere Marinovich, etcétera, que se descuelgan. Rojo Edwards. Hay algunos que dicen que Rojo Edwards no necesariamente está a la derecha, sino es una estrategia más electoral al interior del partido, no obedece a algo más ideológico. Pero, en fin, algunos conocerán la geografía republicana mejor para explicarnos, pero ¿cómo leen ustedes esta salida hacia la derecha? ¿Esto puede favorecer, perjudicar a la opción de Kast y compañía que están por él a favor? No sé si tenga la capacidad movilizadora estas personas que mencionas, que son, por ejemplo, Tere Marinovich o Rojo Edwards, Johannes Kaiser, como para convencer al electorado completo de republicanos o al votante más de derecha de votar, digamos, como alineados al en contra. Perdón, pero al menos le dicen a un electorado que votar, voy a hacer la caricatura polarizada, que hay algunos de derecha que no les gusta, dicen, ay, yo puedo votar en contra perfectamente y no soy comunista. No claro. Solo los de la izquierda van a votar en contra, los de la derecha también podemos votar en contra. Entonces, ¿le aliviana un poco el peso a algunos de derecha que legítimamente quieran votar en contra? Claro, sí, de todas formas, y recordemos que en realidad republicanos, parte importante de Chile Vamos, por no decir todo Chile Vamos, estaba en contra de este proceso, desde el inicio. Tuvieron, digamos, la oportunidad de hacer, digamos, sin prácticamente contrapeso, una constitución que se ajustara más o menos a medida, cediendo algunas cosas, pero en las cosas importantes, republicanos y gran parte de Chile Vamos tuvieron casi plena libertad para imponer lo que ellos creían conveniente en este borrador de constitución. Pero aún así hay personas dentro de republicanos que se están resistiendo a ir por él a favor, yo creo que por dos motivos. Uno, por la razón de origen, que en realidad no estaban de acuerdo desde el comienzo. Porque quieren mantener la constitución vigente porque les parece exactamente. Fenomenal. Y número dos, porque también se están jugando su capital político. O sea, lo que hizo Evelyn Matei, por ejemplo, de decir en un comienzo que a ella le parecía que estaba más por el en contra que por el a favor, por ejemplo, en términos de derechos de mujeres,
después diciendo que iba a estar por el a favor, se está jugando parte de su capital político. No sé si le costaría la elección en caso que gane el en contra, la elección presidencial estoy pensando, pero sí se está jugando parte de su capital político. Yo creo que están haciendo ese cálculo también. Rodrigo, ¿cómo ves tú esta acción de la derecha del Partido Republicano? O sea, sin duda, pues, bueno, dos complicaciones o dos elementos que pueden quizás de alguna forma confundir o enredar la campaña de la favor. La primera, yo creo que electoral. O sea, siempre es importante que ojalá se ha logrado a nivel institucional, que la energía, la institución, los partidos políticos que estuvieron en el rechazo hoy estén a favor. Eso se ha logrado. Creo que se acaba de sumar incluso el partido de la gente a la opción a favor. Sí. O sea, eso es un punto. Y para eso tú requieres energía. Y cuando la energía no está concentrada, puede afectar electoralmente. Y sin duda, independiente de las razones electorales, caudillismo, revanchas, no solamente son las que tú nombras, sino que uno hace los cruces en las distintas encuestas y ve que un porcentaje importante de votantes de José Antonio Kast de la segunda vuelta todavía están con la opción de votar en contra del próximo 17 de diciembre. Entonces, ahí el Partido Republicano, particularmente su figura, su líder, José Antonio Kast, tiene un trabajo que hacer, de tratar de convencer a ese público, a esos ciudadanos. Y lo segundo, efectivamente, el liderazgo que va a estar cuestionado, no solamente en pos del resultado final, sino que las señales que dé su partido, sus votantes. Un mes y 10 días queda. Poco. Y ahí vamos a ver si se cierra o no se cierra este proceso, y creo que resulta de lo que los chilenos y las chilenas digan. Nerea Palma, Rodrigo Arellano, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Gracias por la invitación.